¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a una emisión más del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Hoy tenemos un tema que tiene que ver mucho con el tema del lenguaje, Memo, y para comenzar me voy a permitir leer un texto que yo creo que los oyentes rápidamente lo van a identificar. Dice lo siguiente: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sennaar y allí se establecieron. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a coserlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide de los cielos y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y dijo Yahvé: he aquí que todos son uno solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada de cuanto se propongan les será imposible. Pues bajemos y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no entienda cada cual el de su prójimo. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso se la llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo, y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Es el texto, Memo, bíblico, que está en Génesis capítulo 11, los versículos 1 al 9, donde se narra aquel pasaje de la Torre de Babel. Sí, la Torre de Babel pues va a tener muchas interpretaciones. Primero, ¿cuál era la real torre? Entre los babilonios existían unas construcciones que se llamaban los sigurat. El sigurat eran torres, eran edificios. De hecho, eran edificios de 7 pisos. Cada piso tenía que ver con una idea del cielo. Por eso cuando en la lengua popular se habla de que llegó al 7º cielo. Entonces es muy simpático, pues primero el manejo de los sigurats como símbolo de las ciudades, de los pueblos, como parte de la vigilancia sobre los campos. Entonces ya se sabe que la torre sí tiene referencia en la Biblia. Segundo, hay algo que se ha querido interpretar. Por ejemplo, la torre de Babel, que sería algo así como la puerta hacia Dios en la lengua ugarítica, o que podría ser algo así como que menciona de Babilonia. Y ahí en el texto, que de pronto el texto da muchas pistas. Por ejemplo, se está hablando de una sociedad que ya conoce el ladrillo, que lo sabe hacer, que sabe construir, que maneja un lenguaje, y un pueblo en el que, entre comillas, Dios como que ve una amenaza, porque todos hablan el mismo idioma, están muy organizados, son capaces de construir algo unidos, y si eso que construyen unidos después serán capaces de muchas cosas. Eso literalmente pues está diciendo que no es buena la uniformidad, pues por eso destruye ese pueblo. Ahora ya las interpretaciones que le dan a esto: la Torre de Babel es el origen del lenguaje, de las distintas lenguas. Se sabe que si hubiera una sola lengua, el aporte que se hace uno dentro de una misma lengua es tremendamente pobre, porque siempre está partiendo de unos conceptos conocidos y no se está llevando a cabo la traducción de algo que yo no sepa. Las lenguas se aportan en la medida en que se interrelacionan entre ellas, y a veces hay lenguas que viven la una de la otra, o lenguas que necesitan de unas palabras de otra lengua porque dentro de su misma lengua no se alcanzan a conceptualizar bien. Por ejemplo, fax, por ejemplo, computador, mouse. Sí, porque no es lo mismo que yo vaya a trabajar con un ratón en español a trabajar con un mouse
que tiene que ver con la electrónica. Entonces, en esa Torre de Babel se especifican como 3 ideas básicas. Una, primero la confusión de las lenguas, lo que hizo que la gente no se pudiera entender, y de acuerdo a como nosotros conocemos la historia, como no se podían entender, no lograron hacer la torre. Ese sería un primer elemento, o sea, la soberbia del hombre es cortada por Dios confundiéndoles la manera de hablar. Entonces ya nadie sabía cómo darle una orden al otro, y en una construcción pues donde hay tanto tipo de órdenes, ponga el ladrillo, ponga el famoso betún como argamasa, el que habla el texto, que es simplemente el petróleo. Entonces se sabe que estaba la Torre de Babel, de la que habla la Biblia, pudo haber salido de Irak, Irán, de alguna zona petrolera, donde la misma tierra brotaba el betún, que es lo que nosotros vemos o conocemos como brea. Entonces ese sería el primer elemento. Hay un segundo elemento, y es cuando el hombre de la Biblia se tiene que explicar, porque hay gente que habla distinto. O sea, ¿cuál es la causa para que la gente hable distinto? El hombre de la Biblia no está tan bien informado como nosotros. Hoy en día nosotros sabemos de cómo los lenguajes se fueron desarrollando en grupos humanos que se separaban de otros a través de accidentes geográficos, a través, por ejemplo, montañas, de una montaña a otra. Así se desarrolla el español, que es muy diferente al francés debido a ese paso de los Pirineos que separó a España por muchos siglos de Europa. Sabemos de que el lenguaje depende del entorno, de lo que haya que nombrar. No es lo mismo el que empieza a nombrar vacas, caballos, cerdos y gallinas, al que no los tiene. Entonces ese le da otro carácter al animal, etc. Entonces el hombre de la Biblia se pregunta de dónde las distintas lenguas. En ese momento en que se está escribiendo el texto, pues ya por ahí deben pasar griegos, deben pasar persas, deben pasar muchos que hablan inicios de lenguas indoeuropeas, etc. Y tratarían de darle una explicación diciendo que ese lenguaje que pudo haber sido común, ese lenguaje que caracterizaría al ser humano, se confunde y de esa manera crea las diferentes lenguas que el hombre de la Biblia escucha. Y hay un tercer punto que yo creo que es bastante bonito, y es que la Torre de Babel lleva a la confusión por los intereses que genera el poder. A ver, dentro de la Biblia no hay clases sociales. Es una cosa importante, porque solamente se recurre al rey cuando esté necesario para defender al pueblo. Entonces se nombra a cualquiera del pueblo, lo nombra rey. El primero que nombran es a Saúl. Después, como siguen problemas, va a estar David, Salomón, pero en la Biblia no hay clases sociales. Cuando alguien dice decidimos hacer una torre, pero ahí hay un problema: ¿quiénes van a dirigir la construcción? ¿Quiénes van a ser los obreros? ¿Quiénes van a ser los artesanos? Etcétera, etcétera. Si esa torre se hubiera configurado como se plantea en los términos de la Biblia, se hubiera generado unas clases sociales que llevarían a que un hombre dominara a otro, o a que un hombre estuviera por debajo de otro. Entonces, por eso quienes escriben la Biblia ven ese problema de la unidad de un pueblo. Un pueblo nunca se ha logrado unir a través de las diferencias. Y si hay diferencias sociales, a pesar de que son necesarias hoy en día para poder establecer el esquema social y económico que nosotros tenemos,
Para esa época el poder, simplemente la diferencia entre una clase y otra era el ejercicio desmesurado del poder sobre el otro. Entonces, destruyendo la torre de Babel, se destruyó también la posibilidad de crear clases sociales. Memo, ¿hay algún indicio arqueológico de que la torre de Babel realmente hubiera sido por lo menos empezada a construir, o sobre eso no hay ninguna pista real? A ver, las únicas pistas es que hay sigurats, que existe ese edificio que se llama el Sigurat, que aparece en las crónicas de los babilonios, incluso en las crónicas de los asirios, y se han encontrado restos de sigurats. Lo que sí ninguno ha podido establecer es si ese es el sigurat de la Torre de Babel o no es el de la Torre de Babel. ¿Y hay algún indicio del lugar geográfico donde posiblemente hubiera podido estar? A ver, ahí hay dos pistas que da el texto. El uno, que hacen ladrillos y los cocen al fuego. O sea, eso entonces es indiscutiblemente en Irak o en la frontera con Irán, donde ya los sumerios sabían hacer ladrillos, donde ya los sumerios habían desarrollado las ciudades, ya habían desarrollado las primeras casas de piedra, ya sabían cómo pegar esas piedras. Entonces, cuando a uno le hablan de ladrillo y de cómo ese ladrillo se cose al fuego, o sea, que ya tienen técnicas sumerias y están en un territorio en el cual hay greda o barro o algo que se puede coser. Entonces ya eso indica que puede estar en Irak, en cercanías con Irán. Ahora, están hablando del betún, y el betún ya es zona petrolera. Entonces ahí sabemos que había petróleo. Los grandes yacimientos de petróleo están en Irak o Irán. Entonces ese sería el territorio de donde el hombre de la Biblia toma el dato para situar la Torre de Babel. Memo, ¿y hay indicios de la antigüedad? ¿Cuántos años estamos hablando de ese texto bíblico? ¿Hace cuántos años? Eso más o menos antes de Cristo, ¿qué tiempo pudo haber sido? A ver, los primeros textos sumerios, que son la primera escritura cuneiforme que se encuentra, es hace 4.000 años. Entonces estaríamos hablando del 2000 antes de Cristo, más o menos 2000, 2500 años antes de Cristo. ¿Por qué podemos suponer eso? Por la existencia ya del ladrillo, por la existencia ya de montar una torre, los sigurats, que no son tan viejos pues en la historia de la humanidad, porque para eso se necesitó saber arquitectura, se necesitaba saber geometría, se necesitaba saber de construcción. También se puede calcular por la misma historia, ya había un lenguaje configurado, ya había una gente que hablaba la misma lengua, y esto lo está narrando alguien que hablaba una lengua distinta a los que narra. Entonces, sí, más o menos ese es como el tiempo en el que nos podemos situar. Ya presuntamente porque el Génesis da razón de un libro anterior sobre la creación del mundo, donde también aparece pues la teoría del diluvio, donde también aparece el código de Hammurabi. Entonces sí, estaríamos hablando de 2000 años antes de esta era, lo que ya permite entender cómo los seres humanos comenzaban a diferenciarse unos de otros a través de construcciones, dándole un carácter a sus ciudades, porque por ejemplo hoy en día sabemos París es la Torre Eiffel, es el Big Ben de Londres,
las Torres Gemelas pues que había en Nueva York, eso, la Estatua de la Libertad en Nueva York, o sea, todas las ciudades-estado, porque eran ciudades-estado en ese momento, las fronteras es algo muy tardío, se diferenciaban frente a otros con edificios que demostraban el poder de la ciudad, que podía ser el poder económico, que es lo que sucede hoy en día, por ejemplo, cuando uno ve el edificio de la Chrysler, el de la Mercedes-Benz, el de Adidas, qué sé yo, tantos edificios pues que hay famosos que están demostrando su poderío económico, y también el poderío religioso y político. Entonces ya había una configuración social muy avanzada, urbana, completamente urbana, porque a pesar de que los grabados, por ejemplo, Doré, que grabó la Biblia con unos grabados bellísimos, pintaban pues una torre casi que en el desierto sola. Hoy en día cualquier arqueólogo dice, no, eso estaba dentro de una ciudad donde ya habían códigos de construcción. Y es bonito eso porque de ahí entendemos varias cosas, que el origen religioso de Occidente es un origen urbano, en ningún momento es un origen de una religión que aparece en el campo o una religión que aparece en términos de caravaneros, como alguna vez se quiso decir, sino que la religión de Occidente, o sea, el judeocristianismo, es una religión urbana, es una religión de gente de ciudad, es una religión de gente que sabe el poder de la comunidad, que sabe, que tiene códigos morales para actuar con relación al otro. Pero los textos bíblicos, cuando se leen del Antiguo Testamento, generalmente se habla de pastores, de gente que está pastoreando y va de un lugar a otro casi como si fueran nómadas. A ver, esa es una teoría que hay con Moisés, con Abraham, pero Abraham sale de una ciudad, él lo único que hace es una travesía, pero él sale de Ur. Algunos dicen que era una ciudad, otros dicen no, eso no es ninguna ciudad. Esa es la forma de decir ciudad en caldeo. Hoy en día hay una palabra que se parece mucho al término Ur, que es Ir, en hebreo, que quiere decir ciudad. Entonces así, sale de una ciudad, se aparece gente que lleva su ganado, pero que entiende que en la ciudad están todas las posibilidades. Entonces, en todo el viaje de Abraham, Sara, por ejemplo, ellos llegan a Egipto, en Egipto el faraón se enamora de Sara, pero ellos siempre van a estar tratando de ir en la ciudad y lo que andan buscando es una tierra que Dios les promete para construir allí sus moradas. Y es una cosa interesante porque la media luna fértil, lo que hoy en día es Irán, Irak, Palestina, Egipto, más o menos, pues haciendo una media luna, siempre fue algo urbano, muy urbano, a pesar de la existencia de los beduinos que van de lado a lado, etcétera, etcétera, gente que es capaz de vivir o de pernoctar en los desiertos, pero que buscará llegar de una ciudad a otra. Memo, cuando mencionaba usted hace un ratico que eso se podría establecer más o menos en unos 2000 años antes de Cristo. Entonces uno ahí rápidamente hace la suma, 2000 antes de Cristo, llevamos 2000 después de Cristo, son 4000. Bueno, ¿por qué se habla de que el hombre hace millones de años está sobre la faz de la tierra y la Biblia solamente nos está dando cuenta y que aquí según la cuenta rápida que se hace son 4000, póngale usted 6000 años? ¿Cómo podemos dirimir ahí ese? A ver, de hecho la Biblia en este momento habla de 5766 años, que sería el tiempo de la creación del hombre. Esto puede ser una discusión muy fuerte. Para los creacionistas, el mundo comenzó hace 5766 años. Así es simple. Hombre, que han encontrado fósiles, que han encontrado esqueletos de dinosaurios, dientes, pedazos de cuchillos de obsidiana,
Entonces, ¿cómo explica el hombre de la Biblia eso? Y el que cree en los 5.766 años lo explica de una manera muy simple. Cuando Dios hizo el mundo, puso todo eso en el mundo. Cuando hizo el mundo estaban los esqueletos de los dinosaurios, los dientes del petrodáctilo, las alas del petrodáctilo, los colmillos del tiranosaurio, todo lo puso ahí, así como hizo las naranjas y los árboles, hizo esqueletos, hizo pedacitos de vasija. Eso pues frente a ese argumento no sé qué haría un científico, ¿cierto? Porque en el poder de Dios está todo eso, ¿cierto? De crear y hacer que la gente se divierta encontrando cosas y especulando. Eso es como una razón. La otra, con la que a mí me gusta mucho esta otra, es que hace 5.766 años el hombre adquirió el uso de razón. Tuvo conciencia de los nombres, las definiciones, los géneros, las especies, y a partir de ahí el mundo tuvo sentido. Si hablamos de un hombre de hace 1.000.000 de años, este hombre no tenía sentido de que era un triángulo, que era un color, que era un animal. En tanto que cuando uno toma el texto, el Génesis, por ejemplo, ahí el primer mandamiento, los primeros mandamientos se los da Dios a Noé. Y el principal de esos mandamientos es que no va a comer carne con sangre. Lo que quiere decir de que el hombre se va a diferenciar del animal. El animal se come todo, o sea, las plumas, las patas, el hombre no. Y ahí aparece una diferencia con el animal. Y ahí ahora en el paraíso, cuando Adán es expulsado, aparece la vergüenza, que ya es un sentimiento racional. Los animales no sienten vergüenza, el hombre sí siente vergüenza. Entonces en esos 5.766, hace 5.766 años, que el hombre tendría uso de razón, es capaz de diferenciar, es capaz de clasificar, y entonces eso justificaría que hace 4.000 años existió la Torre de Babel. Memo, y también creo que mencionó hace un rato, creo que lo dijo, que el Génesis daba cuenta de un libro anterior al Génesis. Sí, pues, realmente, a ver, está el libro de la creación de los babilonios, que además es muy bonito, donde también explicaban más o menos lo mismo. De hecho, la Biblia se nutre de mucho texto anterior. Sí, el hombre de la Biblia lo que hace es purificar, quitarle leyendas a textos anteriores, darle una lógica. Robert Graves, por ejemplo, que hace un gran trabajo sobre la mitología hebrea, establece que el trabajo del hombre de la Biblia es, bueno, no podemos partir de mitos improbables, tenemos que partir de algo que nos vuelva humanos, de algo que no de la furia de un montón de dioses desconocidos, partimos de la idea de un solo Dios. Este solo Dios tiene la tarea de organizar el mundo, tiene la tarea de trabajar y señalar que hay un día en que no se hace nada. Digamos, los romanos no sabían eso. Los romanos perseguían a los judíos por vagos, porque como así que estaban parando el sábado. Los romanos nunca conocieron un día de fiesta. Conocían las bacanales, pues, y todo esto, pero nunca un día de fiesta regular. Después el cristianismo asume el domingo, el día de Dios, el día del Señor, para también descansar, o sea, era un gran logro. Entonces lo que es la Biblia, cuando ya se la estudia pues de manera racional, eso no le quita ningún valor a lo que dice la Biblia. Sabemos de que muchos de esos pueblos de la Media Luna Fértil habían llegado a ideas parecidas, y lo que hace el hombre de la Biblia es perfeccionarlas. ¿Por qué esas ideas parecidas en culturas tan diferentes, Memo? No son tan diferentes. Realmente, a ver,
ahí estaríamos hablando de los descendientes de Sem. Sem es uno de los hijos de Noé, de ahí vienen los semitas. Y entenderíamos por semitas todos los hombres que les toca la mejor parte, que es la media luna fértil, o sea, el sur de Irak, el sur de Irán, parte de Siria, lo que hoy en día sería Líbano, donde está Israel, parte de la península árabe, porque Noé tiene 3 hijos, entonces Sam es Sem, Cam y Jafet. Sem, que es bendecido por el Padre, le toca la mejor parte. A los camitas les toca el África, y los jafetitas serían los hombres caucásicos. Entonces, las diferencias no van a ser tan grandes. Ahora hay que tener en cuenta que en el cautiverio de Babilonia, que fue en el siglo IV antes de Cristo, estaríamos hablando de un contacto muy fuerte entre el pueblo judío y los babilonios, en lo que se llama el cautiverio de Babilonia. En ese cautiverio de Babilonia se producen varias cosas. Primero, aparece el arameo, asumen el arameo como lengua. También se va a dar el fenómeno que se van a dar las sinagogas, los rabinos, o sea, un montón de cosas. Y el texto que venía siendo parte de la Biblia se perfecciona allí. Allí habían 2 academias, la Academia de Yavne y la Academia de Pumbedita, donde no solamente se perfecciona el texto de la Biblia, el Antiguo Testamento, sino que también aparece por primera vez el Talmud. Entonces ahí ya se comienza a trabajar en textos muy interesantes como el Pirkei Avot, que es el Tratado de los Padres, un texto ético, la Mishnah, que es el tratado jurídico de la Torá, etcétera, etcétera, hasta que más o menos en el siglo II se termina ya de pulir lo que hoy en día tenemos como Antiguo Testamento. Entonces es normal que todas estas enseñanzas hayan tenido premisas anteriores que las producen, o proposiciones anteriores, pues en términos de Wittgenstein, ¿cierto? Tenemos esta idea, pero hay que racionalizarla mejor. Y el hombre de la Biblia lo racionaliza y después sacraliza eso que logra racionalizar, debido a que ya le ve una lógica que debe ser inamovible para poder empezar a partir de esos fundamentos a expander la razón de los principios éticos que ahí se plantean, porque el texto bíblico y en especial el Génesis es muy importante debido a que es el libro de los principios, no es el libro del principio como a veces se lo considera, sino el libro de los principios, de los basamentos. Ahí está la razón del Antiguo Testamento. Memo, a usted particularmente, ¿qué es lo que más le gusta de esta historia de la Torre de Babel? A ver, a mí me gustan muchas cosas. Primero, la legitimación que se hace de la arquitectura. Yo creo que eso es muy importante, porque cuando se legitima una construcción, se legitima uno de los oficios que más subsectores de la economía dispara. Entonces estaríamos hablando de que para hacer la Torre de Babel se necesitó gente que haga ladrillos, gente que tenga cuerdas, gente que pula tablas, gente que haga herramientas, que haga clavos, martillos, ¿no? Entonces ahí, esa idea de la Torre de Babel lo lleva a uno a unas sociedades productivas, altamente productivas, con un alto dominio del fuego, el fuego como elemento transformador. También lleva a unos principios de administración, unos jefes de almacén, unos jefes de bodega, llevaría de alguna forma a la creación de, digamos, de grupos
de debate, lo que hoy en día se ha llamado grupos de calidad, por ejemplo, esto es posible, esto no es posible. Entonces una construcción lleva pues a que los seres humanos logren trabajar en orden haciendo gala de cada uno de sus oficios. Ahora, la economía funciona por la división del trabajo. Entonces también la Torre de Babel nos llevaría a pensar ya en unos sistemas económicos que permiten que las sociedades progresen con base en el trabajo. Entonces, a partir de ahí veríamos Babilonia, por ejemplo, como sociedad, una sociedad que desarrolla los jardines colgantes, desarrolla una escultura muy fuerte, primeras ciudades de orden teocrático. Entonces la Torre de Babel es simplemente uno de esos referentes de construcción que llevarían a explicar cómo se vivía en ese momento y cómo se pensaba en ese momento. Entonces yo creo que desde ese punto de vista es muy interesante. Ahora, ya desde el punto de vista de creando ficciones, pues yo a veces me imagino que la Torre de Babel pasa como en muchas instituciones hoy en día, donde todo el mundo habla pero ninguno entiende, ¿cierto? Y también eso llama como a la reflexión, ¿no? Cada tanto miremos a ver si esto es una Babel o no. Por ejemplo, en los tiempos modernos estaríamos hablando de una gran Babel. Todo el mundo habla, se contradice, no hay unos principios claros, no se está profundizando, todos nos quedamos en la superficie y tenemos tal cantidad de datos y nos están llegando de tal forma esos datos que ya realmente no están influyendo en nosotros, sino que nos están afectando. Porque anteriormente una cosa influía en uno para que uno tomara una decisión o asimilara o tomara una actitud, pero en ese momento es tanta esa información contradictoria, tanta la mentira sobre la verdad, tanta la propaganda sobre lo que realmente sucede, que estamos en una Babel, y esa Babel permite que nos confundamos todo el tiempo. Ahora, Borges hablaba también de una biblioteca de Babel, ¿cierto? Aquella biblioteca infinita donde estarían todos los temas, todos los conceptos. Esa enorme biblioteca imposible de leer si uno no está en la eternidad, que sería la que plantea Borges, después la quema Elías Canetti en una novela que se llama Auto de Fe. Que también el personaje Caín decide quemar todos los libros para que no quede absolutamente nada y para que de esa manera volvamos a comenzar a crear el conocimiento. Entonces ahí está una metáfora muy bella del exceso de conocimiento y de la necesidad a veces de volver a comenzar de cero, así como se hacía en la Edad Media, que se hacían unas sumas. Había tanta confusión, había tanta cosa que se hacía la suma. Maimónides hizo la guía de perplejos, Santo Tomás hizo la suma teológica, Alguacil empezó una suma y a quejarse en un libro que se llama Las Confesiones, etcétera. Pero el tema que está en primer plano en la historia de la Torre de Babel es el tema del lenguaje, de un montón de lenguajes que surgen a partir de ese momento. ¿Tiene algo más para decir al respecto? Sí, que, a ver, cada lenguaje crea una forma de entender el mundo. Y a través de esa forma de entender el mundo, entonces se van a cruzar un montón de historias, y esas historias van a conformar la cultura, y la cultura, cuando se concretiza, se convierte en civilización. O sea que ahí de pronto también hay una enseñanza muy importante, y es cómo nos hacemos en la diversidad, nunca nos hacemos en la homogeneidad. Eso pues en términos económicos está comprobado. Un monopolio jamás desarrolla nada interesante, solamente hay un gran desarrollo cuando la competencia es mucha.
Lo mismo, la diversidad me lleva a saber del otro, a entender al otro, a enriquecerme con el otro. Y si todos fuéramos homogéneos, que de pronto era el temor que se plantea en la Biblia, llegaríamos a un momento en que no desarrollaríamos nada más, ¿cierto? Cuando todo el mundo está de acuerdo en algo es porque algo muy grave está pasando. Amigos, así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, quien ha hablado para Radio Bolivariana sobre el tema de la Torre de Babel.